Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero de todas maneras, la institución como tal provoca una fractura en el sistema de justicia. Este pronunciamiento de la Corte Nacional, quitándole el apoyo o la confianza al presidente Wilman Terán, hace que las cosas sean más graves. Bueno, buenos días, un gusto y gracias por invitarme y un saludo cordial también a quienes nos escuchan. Sí es grave, pero es una sanción, no sé, diríamos sanción es un paso de carácter moral, pero no tiene ninguna efectividad. Y recordemos también que el presidente del Consejo de la Judicatura constó en la terna presentada por la Corte en pleno, ¿no? Entonces, esa fue enviada precisamente para el nombramiento. Y el doctor Saquicela, pues, es el que presidió la Corte Nacional para enviar la terna. No sé hasta qué punto eso sea un rompimiento. Y también existe una mala interpretación que el delegado que consta en la terna de la institución correspondiente debe seguir los lineamientos señalados por la institución. Eso no es así. Debe haber una independencia, porque los órganos de la función judicial son totalmente independientes. Eso sería una intromisión en las actividades del Consejo de la Judicatura y viceversa, ¿no? Lo que sí ha existido siempre desde su creación es una pugna de poder. ¿Quién es la primera autoridad de la función judicial? A mi entender es la Corte Nacional, porque la columna vertebral de la función judicial es precisamente la administración de justicia. Entonces, ¿quién es el representante? ¿Quién es la máxima autoridad? Es el tribunal en pleno y su representante, ¿cuál es el presidente? El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y también financiero, ¿no? En ese caso sería el representante en ese sentido. Pero hay una pugna, ¿no? ¿Quién es? Y eso Una no se ha pugna dilucidado. buscando ¿qué? Buscando Buscando pues la notoriedad, ¿no? La relación quizá con el poder político y con los demás poderes también. Eso es lo grave. Pero me parece a mí que la institución en este momento podría estarse desgastando, lo cual es gravísimo, porque la justicia es la base de todo. Todos recurrimos a la administración de justicia en el momento que tenemos un problema, que somos víctimas de la injusticia, entonces queremos justicia. Y yo no sé en este momento cómo se sentirán los jueces frente a un consejo de la judicatura, a su órgano controlador administrativamente, hay que subrayar, ¿cómo se sentirán? ¿Se sentirán libres de poder hacer lo que quiera o se sentirán dolidos? aparte de sentirse libres o Ujú, dolidos o ujú, sentirse en conflicto, ujú. eh, estamos en medio de un proceso de renovación de un tercio de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, la pregunta aquí es, con estos señores cuestionados, ¿cómo confiar en que van a elegir a 7 jueces dignos de representar a la función judicial? Bueno, los nombramientos de los integrantes de la Corte Nacional siempre se han hecho también con la colaboración de otras representaciones, como de las universidades y también de los colegios de abogados. En este caso, yo no sé cómo se vayan a hacer. Y en la última selección y en la penúltima selección hubo delegados, las pruebas toman precisamente los que son representantes de las universidades y los colegios de abogados. Y prácticamente ellos son los que deciden quiénes son los que sacaron mejores notas y quiénes están con opción de ser designados. Pero en este caso veamos a quiénes designan, porque la parte de calificación de méritos y también las otras pruebas, pero no las académicas, las hace el Consejo de la Judicatura con las direcciones correspondientes, ¿no? Ujú. Y el Consejo de la Judicatura sí ha movilizado a muchísimas personas, ¿no? Ha hecho nuevos nombramientos que se han dado a publicidad, últimamente al director de la Escuela Judicial. También está nombrado, es un nuevo funcionario, y la escuela judicial es un elemento muy importante en la designación de los nuevos jueces. Son las 8:51. Estamos conversando con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado.
Doctora Marina Yepes, bueno, el asunto es que la función judicial está en cuestionamiento y ahora con este tema del Consejo de la Judicatura que está prácticamente acorralado por la Ujú. Corte Nacional que le ha quitado respaldo, la misma Fiscalía que está investigando algunos vocales y el mismo Ejecutivo que también ha cuestionado a la Judicatura. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería esta institución limpiar su imagen? ¿Tendrían que renunciar los vocales cuestionados? ¿Tendrían que asumir sus suplentes? ¿Qué debería pasar aquí? Bueno, yo creo que la renuncia es bastante difícil, ¿no? que se dé, No quieren ni pero excusarse, no, no, es exacto. peor irse. Yo creería que el paso adecuado era la excusa o pedir una licencia, ¿no? Para que dejen que intervengan los suplentes, porque hay un presidente, todos sabemos que hay un presidente también subrogante que fue nominado prácticamente por la Corte Constitucional y él debería actuar. Eh, no le veo una salida con relación al Consejo de la Judicatura. Lo doloroso es que se desgasta no solamente las personas, sino también la institución. Esta institución muchas veces ha merecido críticas y hay ciertos sectores de abogados que consideran que no es conveniente que exista el Consejo de la Judicatura. Yo creo que debería existir porque fue parte de un desarrollo progresivo de la Administración de Justicia. Antes los jueces a nivel de la Corte, magistrados que se denominaban en esta época, eran quienes ejercían también la actividad disciplinaria y la actividad administrativa y también el control financiero. Entonces los jueces tienen que desempeñar solamente la función de jueces y debe haber un órgano extra que sea el que se desempeñe en estas actividades, ¿no? O sea, estamos, digamos, en dos escenarios. Ujú, Creo que podrían ser tres. El ujú, primer escenario, que ellos tengan conciencia y se hagan a un lado, ujú, excusándose, renunciando, no sé. El otro es que venga la nueva asamblea y tome una acción ujú, fiscalizadora contra el Consejo ujú. de la Judicatura. Y el otro escenario que se me ocurre es que la justicia procese a los magistrados o a los vocales, a los que tenga que procesar si es que encuentra causales y se vean obligados por fuerza de la ley y la justicia a salir, a dejar el cargo. Parecería que la última posibilidad es la que en el momento está siendo viable, ¿no? Porque la Fiscalía ha solicitado día y hora para la audiencia de la formulación de cargos contra los tres, pero no olvidemos que existe además tres y otros funcionarios, pero no olvidemos también que existe ya un proceso en marcha con relación a dos. Entonces, y eso es lo que aparentemente, ¿no? Nos atrevemos a pensar, quienes estamos mirando de lejos esto, que la sanción al juez Macías es precisamente por esa razón, Usted ¿no? analizó la sanción al juez Sí, Macías del procedimiento y sí. le parece legal. No me parece legal, no me parece legal. Está en su derecho el Consejo de la Judicatura de establecer sanciones a los jueces y dentro de la norma constitucional y de las normas del Código Orgánico de la Función Y Judicial, sumando bien pero sobre todo, haciendo pie porque la dos de suma, cinco no es mayoría, ajá, son sí. tres de cinco. Y además con el debido proceso, ¿no? Eso, Claro. eso, eso es algo Ahora, que hay que analizarlo quisieron hacer algo definitivamente, parecido con ¿no? la fiscal. Ajá. Convocaron una sesión un Ujú, día cualquiera a las 7 de la sí, noche exacto. para sancionar a la fiscal Diana Salazar. Y cuando la opinión pública se Ujú, enteró, esa presión ujú, hizo que se echen para atrás. sí. Después Terán salió a decir, yo no iba a votar por la sanción a la fiscal. Pero ¿qué sanción iba a poner? Una sanción quizás de multa, de 3 meses decía. suspensión, alguna cosa así, porque no tiene posibilidades de una destitución, ¿no? Ni de una remoción. Eso es solamente la Asamblea. Pero hablando de la Asamblea, ¿qué posibilidad habrá que la Asamblea asuma una decisión respecto de los vocales del Consejo de la Judicatura? Yo me atrevo a decir que ninguna, precisamente por las mayorías políticas. No nos olvidamos Que que tendrían otros intereses, sí, y digamos, sí, y aparentemente que por el sus miras vínculo. estarían en otros Sí, lados. exactamente. La mayoría va a estar integrada por Revolución Ciudadana en el fondo, ¿no? Ajá. Por la lista 5 me parece que es. ¿Y qué es lo que sucede con el Consejo de la Judicatura? Hemos escuchado respaldos, opiniones del expresidente, ¿no? Claro, la mira Entonces, de sí. algunos sectores Ujú. políticos estaría puesta más bien en la Avenida Patria y Reina Victoria, si no me Sí. equivoco. Son las 8:55, estaba hablando con Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado. Doctor, y con este panorama, bueno, ¿qué podemos esperar los ciudadanos que vemos, como usted dice, de lejos, todas estas Ujú. pugnas de poder? Bueno, yo creo que hay jueces correctos, ¿no? Y que están desempeñando sus funciones. No nos olvidemos un suceso que hubo hace algunos años, cuando la Asamblea destituyó a la Corte Suprema por última vez,
cuando los integrantes de la Corte Suprema, los magistrados, eran designados en forma inamovible, o sea que no tenían periodo y nadie les podía mover, sino únicamente cuando habían faltas graves, el mismo tribunal de la Corte Suprema les nombraría y el propio tribunal de la Corte Suprema nombraría a las vacantes. Pero ¿qué pasó? Por última vez la Asamblea hizo un acuerdo una noche y les destituyó. Entonces, en esa época quedamos sin corte un tiempo, ¿no? Después de esa corte hubo otra que eligieron y después quedamos sin corte. Y quedamos sin Corte Suprema alrededor de 10 meses. Entonces decíamos, ¿y qué va a pasar? Pasó que los procesos de la corte se acumularon, pero los jueces con mística siguieron trabajando, o sea, no se paraliza la función judicial. Yo creo que como es un órgano de carácter administrativo, debe solucionar su problema, debe dar paso al costado o debe excusarse o solicitar licencia. Debe tener un poco más de mística y amar a la función donde se encuentran, porque la persona que no ama al trabajo, a la institución, pues puede provocar esto, ¿no? Ahora, vuelvo atrás al tema que le consultaba hace un momento, que es la elección de los nuevos jueces. Al final de cuentas, por lo menos 3 vocales están eligiendo a los que podrían ser sus jueces, los que les van a procesar. Exactamente. Entonces, ¿no le parece que deberían, por lo menos en este caso, sí, decir, me voy a un lado? Sí, deberían excusarse. A mí sí me parece, porque es como cualquier litigio, ¿no? Cuando tiene uno un conflicto con un juez, ¿qué es lo que sucede? Se aparta del juez, es obvio, ¿no? Y solamente ¿para qué? Para provocar seriedad y sobre todo confianza, credibilidad en estos actos, en la designación de los jueces, porque va a ser gravísimo para el futuro qué confianza podría generar en la ciudadanía, ¿no? Bueno, Sufre como jueza. sufro porque la situación es compleja, Milton. Es tremenda, ¿no? Es tremenda. Pero sí hay jueces, nos estarán escuchando, hay jueces con mística que seguirán trabajando. Entonces, la función judicial no puede pararse. No puede pararse y hay jueces que están convencidos que la función que tienen es una función importantísima, es una función sagrada y que hay que continuar impartiendo justicia a los demás y con seriedad. Otros, pues ya sabemos, aquellos, no todos, pero aquellos multicompetentes están haciendo otras cosas, ¿no? Como lo último, los 2 actos últimos, que fue con relación a los seguros para el Petro, ¿no? Ahí está, ahí es cuando entran también esos jueces sí. que de Yaguachi, que de San Borondón, que de Manglar Alto. Manglar Alto, etcétera. Y parece que era un juez destituido por el Tribunal Contencioso Electoral. Exactamente. Y después de 2 días él dicta esta resolución. Y también hay otro juez, el juez me parece que es de Manabí, sí, de Manabí es él, que dictó una resolución, me parece especialísimo, que una persona, una señora le demandó, o sea, en la otra parte era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Para formar unas veedurías que analicen todo lo que hizo el doctor del Consejo de Participación Ciudadana del doctor Trujillo con relación a la Corte Constitucional. Entonces ahí se van cayendo todas las cosas, ¿no? Bien. Ese está abierto el camino para... Cosas muy negativas y que hacen que la ciudadanía tenga esa percepción de injusticia en el país. Gracias, doctora, por acompañarnos.